un podcast que amplifica las voces de mujeres que codifican el futuro, investigadoras, desarrolladoras y pensadoras que están redefiniendo los algoritmos, la educación y el futuro digital. Algoritmo femenino. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Algoritmo Femenino, voces que codifican el futuro. Como ustedes saben, se trata de un podcast en donde vamos a descubrir historias de mujeres que están transformando la tecnología. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante con nuestra invitada especial. Este episodio va a tratar de cómo la inteligencia artificial y el lenguaje humano se relacionan, pues para precisamente tener una mejor experiencia cuando utilizamos las computadoras, que las computadoras nos entiendan. Entonces, pues vamos a darle una calurosa bienvenida a la doctora Ángeles Belén Priego Sánchez. Belén, bienvenida a Algoritmo Femenino. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación y sobre todo muy contenta de poder compartir con ustedes un tema que me apasiona. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de continuar con la conversación con Belén, me voy a permitir presentarla. Belén, ella estudió Ciencias de la Computación, tiene una licenciatura y una maestría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero luego por alguna razón decidió brincar el charco y tomar un vuelo de 11 horas por lo menos para instalarse en la ciudad de París y estudiar un doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Université Paris 13, Universidad de París 13. Y bueno, cambió su formación más de corte tecnológico por meterse al estudio del lenguaje humano. Pero además, colegas, quiero señalar que Belén tiene varias líneas de investigación, entre ellas la inteligencia artificial, por supuesto, el procesamiento del lenguaje natural, la fraseología, que ahorita vamos a abordar este tema, el análisis de las emociones, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Belén, pues vamos ahora sí a iniciar con esta conversación. Me gustaría que empezáramos justamente que nos cuentes cómo fue que decidiste pasar de, pues primero dedicarte a estudiar las ciencias de la computación a lo largo de tu licenciatura, de tu maestría, y de repente dices, bueno, voy ahora a buscar una formación en torno al lenguaje. ¿Cómo es que se da esa decisión? ¿Qué te llamó la atención para empezar a involucrarte en esa área de estudio? Ok, bueno, primero quiero comentarles que efectivamente toda mi formación básica es en ciencias de la computación y hay un área o hay algo que siempre conocemos y que nunca terminamos de aprender, que es el lenguaje. ¿Y por qué decidí el lenguaje? Primero porque es la forma que nos permite comunicarnos. Para transmitir una idea necesitamos entenderla y poder dar las palabras adecuadas. Claro, como humanos, ¿cierto? Porque tenemos el lenguaje, lo conocemos, pero ¿cómo? O sea, para mí era así como que sorprendente de cómo la máquina lo va a entender. Entonces, no es que cambiara por completa mi formación, en realidad complementé mi formación. ¿Por qué? Porque en la maestría me comenzó a gustar el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ahí que veíamos, o qué se ve, qué es lo que hacen. La idea es transmitirle a una computadora o que nos comuniquemos con una computadora como nos comunicamos de manera normal, con lenguaje. Entonces, si estamos hablando de una computadora y yo ya tenía esa formación en computación, yo vi un área de oportunidad con respecto al lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje complementaba a la computación. Entonces, para que yo pudiera crear herramientas, pudiera desarrollarme en el área que a mí me apasiona, que es el lenguaje o lingüística computacional, lo que tenía que hacer era conocer el lenguaje desde otro punto de vista. ¿Por qué me fui a París 13 o por qué me fui a la Sorbona? Justamente por la calidad respecto a las ciencias humanas y sociales. Entonces, yo tenía la parte, sí, de ingeniería, matemáticas, STEM, pero complementé con sociales. Entonces, en Compu estudiamos todos los algoritmos, muy bien, números, modelos matemáticos, etcétera.
pero en lingüística el lenguaje. Y cuando combinamos estas dos, que se hace lingüística computacional, por así decirla, lo que se estudia es al lenguaje, pero desde un punto de vista matemático, que la computadora lo entienda. Entonces, a mí eso fue lo que me Ok. motivó. Oye, y retomando esta parte, ¿alguna experiencia o proyecto que justamente haya dicho, no, es que me tengo que meter a esto porque la computadora tal vez no está reaccionando como yo esperara? Lo digo porque, bueno, yo recuerdo mis viejas clases de programación en Fortran, en Basic, estudié en la vocacional y las instrucciones que uno le daba eran como muy básicas, ¿no? Print, erase, ya es lenguaje, o sea, de alguna manera ya es un lenguaje, pero en tu caso, alguna experiencia que hayas dicho, no, es que esto puede mejorar. Si logramos, hablando de lingüística en computación, si lográramos tal cosa, o a ver, voy a meterme a estudiar esto para que la computadora reaccione de una manera más natural a lo que yo esperaría como persona usuaria. Sí, claro, creo que ahí puedo comentar muchas, pero hay una que es muy, muy personal. ¿Y por qué viene esto? Y creo que ahí voy a decir incluso por qué me gusta la fraseología. En casa, mi familia, o creo que en general, no solo en casa, en general hablamos con muchas frases. Hijo de tigre pintito, ya nos calla el chahuiscle, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor frases que van cambiando con el tiempo, pero que nos lo dicen en casa, ¿no? Así como que échale ganitas y muchas cosas que finalmente te dicen muchísimo más respecto a las palabras que lo forman. Entonces, cuando yo comencé como no a identificar que eso existía en el lenguaje y yo comienzo a ver, porque a ver, pensemos, antes efectivamente eran instrucciones entre comillas básicas, ¿no? Ceros, unos, después tarjetas perforadas, en fin, etcétera. Y ahora nos comunicamos de manera completamente natural, pero ahí está el área de oportunidad. ¿Qué sucede si nosotros le decimos algo que no conoce, que no está dentro de su léxico? Por ejemplo, cuando yo utilizaba para preguntar, solo para preguntar la hora a un dispositivo, cuando le preguntaba, yo le preguntaba, ¿a qué horas son? En plural, y no entendía. No entendía porque le tenía que decir a qué hora es o qué hora es. Me explico, solo de cambiar de plural a singular, ya no entendía. Entonces yo decía así como que, a ver, no, aquí algo está pasando. Entonces, las computadoras aprenden igual que nosotros aprendemos, de ahí la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es dotar a la máquina, entre comillas, de cierta inteligencia. Esa inteligencia nosotros se la proporcionamos. Entonces va a aprender la computadora. Si la computadora aprende, pues va a aprender lo que nosotros le enseñemos. Ahora el dispositivo, si yo le digo a qué hora es, entiende. Y si le digo a qué hora son, entiende porque ya sabe que es mi forma de preguntar. Posiblemente es incorrecta, pero es mi forma. Entonces lo que va haciendo es que va agregando. Regreso a las frases. Si yo le pregunto a manera de frase a la computadora o a cualquier máquina, no sabe si le estoy hablando de manera literal o realmente lo estoy diciendo porque, por ejemplo, ahorita, no sé, estoy rojita como tomate y entonces la computadora no va a saber, va a decir, pues está circular, etcétera. Entonces, ahí fue cuando yo comencé a ver que necesitábamos algo, o sea, algo. Y ese algo, insisto, era complementar los estudios que ya tenían lingüistas, porque debo decir que encontré muy buenos lingüistas, con los que tenían computación, pero viceversa, o sea, para que la computadora o una máquina entendiera, va de los conocimientos de lingüistas. Entonces, por eso fue que hasta cierto punto cambié mi formación para poder entender y más al lenguaje y sobre todo poder transmitírselo a que la máquina lo entendiera. Sí, yo creo que aquí acabas de señalar una cosa de la cual a veces no somos conscientes, ¿no? Por eso decía que al inicio de este episodio que me parecía muy interesante el cómo lo que íbamos a abordar hoy, porque damos por hecho el que yo escribo en la computadora y Y ya, ya, pero no vemos todo lo que hay detrás, que eso es ahorita una de las preguntas que te voy a hacer, pero no quería dejar de compartir que mientras preparaba la entrevista, tengo que decir que
no había caído en cuenta del concepto de la fraseología en este ámbito, pero por lo que explicas lo voy entendiendo. Sí me hizo pensar en el caso de cuando utilizamos términos, depende en dónde estás, pues va a ser el sentido, ¿no? Pienso, obviamente no podemos decir palabrotas aquí, pero pienso en el ejemplo de una palabra que se utiliza de manera muy coloquial para referirse a una persona fuerte, fortachona. Dice, estoy bien fortachón, por no decir la mala palabra, pero esa palabra en Colombia significa, si yo digo, estoy bien fortachón, significa que estoy bien cansado. Pero esa palabra en México, estoy bien fortachón, significa que estoy musculoso. Y entonces dices, wow, también me acaba de pasar hace poco en un curso de inteligencia artificial que muchos de los que asisten a ese curso es en línea, también son de otros países, la mayor parte son de Estados Unidos. Entonces nos pidieron desarrollar, nos dieron el mismo prompt a todos, es un curso de inteligencia artificial y diseño, y el prompt era para generar ideas de un producto en particular y generar un storyboard. De manera automática, al comparar los resultados que yo obtuve con los otros colegas de Estados Unidos, lo que me devolvía la inteligencia artificial ya de entrada era desde el nombre, Juan, pero además con estereotipos, porque a la hora de hacer el storyboard, las imágenes del storyboard, era la imagen, aunque todo era outline, tú veías el dibujo y decías, bueno, es como si quisieran retratar a un mexicano, porque era bigotudo. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es justo el reto? O sea, ¿a qué se enfrenta ya desde la parte técnica? O sea, los retos que la tecnología tiene, pues cuando te enfrentas a esa diversidad de lenguajes, de maneras de decir, o sea, ¿en qué es en lo que ustedes ponen atención? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que efectivamente no tengas a lo mejor un sesgo en las respuestas, que entiendas, a ver, ¿este señor dónde está? ¿Está en Colombia o está en México? ¿O en dónde está? Porque dependiendo de dónde está, ¿qué pasa ahí detrás? O sea, digo, sé que es muy difícil de explicar, muy complejo, pero nos gustaría. Justo has comentado algo que es muy, muy relevante y que da muy bien en el clavo, que es el contexto. O sea, por eso les decía, el lenguaje de verdad es un área de oportunidad en cualquier sentido, de análisis, de que ahora que tenemos muchas herramientas en las cuales tú hablas con la máquina de manera normal, pides una instrucción, etcétera. Entonces, efectivamente, a ver, los humanos por naturaleza conocemos el idioma, pero además vamos a responder de acuerdo al contexto. Pero además, una cosa la podemos decir de muchas formas. Y entonces, efectivamente, ¿cómo la máquina interpreta todo eso? O sea, ¿cómo lo va a entender? Porque ese es el principal reto. O sea, ¿cómo lo entiende? Y llegaste a esto de los prompts. De casualidad, has notado que cuando tú le pones en un prompt, no quiero, o sea, niegas, no quiero que lleve esto, ¿sale? ¿Tú has notado que lo pone? ¿Por qué lo pone? Para cualquier idioma, una de las cosas más complicadas a nivel investigación y de utilizar es la negación. Porque yo te puedo decir, vale chetos, y sabes que algo no está del todo bien. Claro. Pero si yo te digo, no vale chetos, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Pero si te digo, vales 1000, es muy positivo, ¿no? Pero si te digo, vale queso, o sea, y es la misma palabrita, o sea, sigue siendo el mismo verbo, valer, solo estoy cambiando justamente lo siguiente. Entonces a eso se le llama la fijación. ¿Qué tanto puedo modificar la frase? Entonces, la fraseología justo es el estudio de las frases. Eso es sobre lo cual se desarrolló mi doctorado. Entonces, ¿qué es lo que viene? A ver, efectivamente, primero, ¿cómo lo entiendo? Luego, ¿cómo se lo vamos a transmitir a la máquina? Y la máquina es que debe de entender todo, desde la parte morfológica, semántica, sintáctica, pragmática no hemos llegado, claro está, no hemos llegado a ese, que es la pragmática. Si yo ahorita hago, tú vas a decir, algo pasó, ¿no? Pero tú le estás interpretando. Ahora la máquina todavía no interpreta, a pesar de que ya tenemos justamente herramientas humanoides
que de acuerdo a mi estado de ánimo, lo que yo estoy reflejando es lo que va a hacer. Entonces ya hay una parte que comienza a interpretar. ¿Qué hay detrás? ¿En qué nos centramos? ¿Por qué ahora tenemos un gran problema en inteligencia artificial? Los sesgos. ¿Por qué? Pues porque justo nosotros mismos creamos eso. O sea, la inteligencia artificial está aprendiendo de lo que hay en la red. ¿Y quiénes lo alimentamos? Nosotros los humanos. Entonces, había así como que cosas, estereotipos, ¿no? Que dices, el bigotito estaba tratando de decir un mexicano. Efectivamente, pero una palabra, aunque sea del español, para otra variante diatópica, para otra región, esa es una variante diatópica, va a significar completamente otra cosa. Y entonces, ¿qué resultado les doy? ¿O qué resultado da la máquina? Ahí, cuando comenzó el lenguaje tal cual que fuera hablado, cuando comenzaron los primeros asistentes virtuales, respondían, pero para la variante del español de España. Y entonces, pues para nosotros era raro que estuviera hablando español y que nos respondiera pues pronunciando S, Z, C, etcétera. Entonces se fue modificando y ahora quieren generalizar para que sea Latinoamérica, pero no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque tenemos justo características diferentes. ¿En qué ponemos atención? Y decías, ¿es posible identificar? Sí. Dentro del procesamiento del lenguaje natural hay un área que se llama atribución de autoría. Y atribución de autoría es, dado un texto, sacar justamente atributos de quién lo está escribiendo. ¿Sale? Por ejemplo, pues creo que es hombre, porque ahí viene la otra, debería de responder de acuerdo a que si es hombre, mujer, niño, adulto, etcétera, ¿no? Si es no sé, el español de México, de Colombia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el perfilado lo que hace es eso, perfilar para que de acuerdo al perfil, pues justo proporcione ciertas cosas. Lo más complicado es entender el contexto. Eso es lo más complicado, porque el perfilado puede dar características generales, pero del contexto es complicado, porque para que yo ahorita diga una frase o para que yo ahora comente algo, debemos de estar sobre el mismo contexto y la máquina ni por lo menos sabe si le está entrando una letra, si le está entrando una palabra, no sabe nada, o sea, definitivamente no tiene esa capacidad. Bueno, ¿qué hay detrás? Agarro, o sea, tal cual todas las herramientas a las cuales les hablamos, detrás lo que tienen que hacer es pasarlo a texto. Ok. Y el texto es el que comienza el análisis. Y ayúdanos a aclarar conceptos. Ya nos explicaste de una maravillosa forma qué debemos de entender por la fraseología. Sí. Nuevamente, viendo tu trabajo y todo esto, veo que el concepto de procesamiento del lenguaje natural, PNL, ¿no? Por las siglas en inglés, es algo que aparece. Supongo, y si no, corrígeme, por favor, pues mucho de lo que ahorita nos estás diciendo, supongo que es parte de a lo que ustedes se refieren con procesamiento del lenguaje natural. ¿Es así o...? Sí, es así, y aquí creo que voy a aclarar 3 áreas muy importantes. Una, procesamiento del lenguaje natural, son las técnicas que me van a permitir que una máquina interprete lenguaje humano, lenguaje natural, Ok. técnicas. Ujú. La lingüística computacional es el estudio desde un punto de vista computacional, por muy redundante que sea, darle modelos, técnicas matemáticas para que se interprete el lenguaje, porque insisto, la máquina no sabe si entra un verbo o un sustantivo. Entonces hay que darle una formulita para que lo entienda. Es Ok. lingüística. Y la otra es ingeniería del lenguaje. Y la ingeniería del lenguaje es justamente hacer las aplicaciones que ya están utilizando las técnicas, que son procesamiento del lenguaje natural, es dotar a la máquina de que comprenda nuestro lenguaje, ¿sale? Hay herramientas, ¿sí? Utilizo los modelos, los junto y entonces puedo crear una herramienta de ingeniería del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pues puedo, no sé, insisto, ahora están de supermoda los bots, para todo hay bots, los LLM, sí, claro, pero ahí ya estoy utilizando todo lo que hay detrás.
detrás está este procesamiento del lenguaje natural, identificar qué hay, qué tiene, qué le pongo, incluso antes, ahora voy a saltar un poquito, solo utilizábamos o el análisis de estudio eran palabras completamente aisladas, pero, por ejemplo, si yo les digo ahora buenos, pues esperas algo, ¿no? Que les diga buenos días o buenos qué, ¿no? Esperas algo. Entonces se comenzó a ver que el lenguaje o las palabras no se pueden estudiar de forma aislada, sino que son componentes de palabras que transmiten ideas. Entonces viene una evolución donde ya nada más analizamos palabras, sino conjuntos de palabras. Y de ahí justo poder proporcionar Órale. herramientas. Muy bien. Pues fíjate que en tus últimas dos intervenciones has abordado, varias cosas, ¿no? Hablando del lenguaje, del procesamiento, más bien el procesamiento del lenguaje natural, nos hablas de otras limitantes técnicas, pero luego, en cierta forma, abordas el concepto de equidad digital. Sí. Entonces, aprovechando tu presencia, te pongo un caso práctico. Vamos a pensar que una institución universitaria, vamos a desarrollar alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? ¿A qué cosas tendríamos que ponerle atención para evitar que esa tecnología tenga sesgos, ¿no? Sobre todo al momento de interactuar con ella. Ahora mismo que decías, pues si utilizamos frases, pues incluso hay quien habla en doble sentido y todo eso ¿qué es o sea, qué cosas se deberían de considerar para que una herramienta que va a estar, por ejemplo, a disposición de la comunidad universitaria, docentes, al alumnado, sí, qué elementos técnicos se tendrían que considerar para que entienda la máquina lo que el alumnado o el profesorado le está pidiendo. sobre todo, además, bueno, a lo mejor lo digo porque lo lanzo de esta manera. Deberíamos de permitir que tenemos integrantes de esta comunidad que a lo mejor pertenecen a pueblos originarios. Permitimos que solo se interactúe con el español de México. No sé, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué es? Digo, es una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo llevamos a la práctica esto que sabes? Y ¿Cómo lo aterrizamos? ¿cómo lo aterrizamos? El principal detalle para poder crear una herramienta, sea cual sea el objetivo, el principal detalle y problema que encontramos es el recurso. ¿Y cuál es el recurso? Datos. Entonces, si yo quiero que tenga todo, ¿qué es todo? O sea, ¿qué le voy a proporcionar para que Ok. aprenda? ¿Sale? Por ejemplo, ahora está también de modas, vinieron de moda los bots, pero ahora están de moda los LLM, que es algo del presente que va a evolucionar y que vienen otras cosas a futuro. Entonces, ¿qué podría sugerir que se tome en cuenta al respecto? Primero, el lenguaje. O sea, el lenguaje es súper rico, sí, pero ¿cómo quiero que me responda esa herramienta? Vamos a suponer, le voy a preguntar cómo inscribirme, por ejemplo. Ajá, pero ¿cómo te vas a inscribir? ¿Para qué? Puede que sea diferente para deportes que para, no sé, una carrera, en fin, etcétera. Ahora, con respecto a esta parte en la que efectivamente todavía tenemos un área de oportunidad que son las lenguas originarias, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo nos estamos yendo a la parte de traducción, sí, pero estamos dejando de lado la parte cultural, que es lo que, o sea, el idioma es lo que refleja la parte cultural. Entonces, en una comunidad originaria, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que si realmente queremos incorporar eso, pues tenemos que ir para allá o tenemos que adaptar, buscar herramientas para que nos proporcionen la información. Hay proyectos que ya lo están haciendo y entonces nos lo dan y ustedes utilícenlo, lo cual también es muy bueno. Necesitamos justo de esos recursos y que vean, desde mi punto de vista, que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo y que no está aislada y que no es solo de computación.
por eso justamente yo incorporé el lenguaje, pero que además necesita, o sea, sociólogos, historiadores, porque necesitamos entender muchas cosas. Bueno, uno, los datos. Dependiendo de los datos, es justo lo que me va a proporcionar como respuesta, o sea, porque los datos es lo más importante. Si yo quiero que solo sea respecto a mi comunidad universitaria, entonces yo tendría que ver, porque nuestro lenguaje evoluciona y vamos, yo creo que más rápido que la inteligencia artificial. Si yo le pongo de repente, ¿no? La típica de GPI, y yo decía, ¿y qué es GPI? Gracias por invitar. Pues, híjoles, ahí ya voy a tener detalles. Entonces tenemos que adecuar a esa IA para que dependiendo de quién nos está como tipo preguntando, pues respondamos. Algo que aún no está, o sea, porque pregúntenle a un generador de contenido y no dice eres niño, eres joven, no dice nada, da una respuesta, ¿no? Entonces yo pensaría un poco en esa parte que lo tomemos como un área de oportunidad de caber de acuerdo al perfil y no lo vas a sacar preguntándole porque vas a aburrir a quien esté utilizando esa IA. De acuerdo a ciertas características obtengas de manera automática, es alumno, es profesor, es administrativo, se me ocurre. De acuerdo a eso son las respuestas. Sesgos. Claro que existen sesgos computacionales, o sea, de hecho, no nada más computacionales, sino podría decir humanos, ¿no? O sea, todavía tenemos ese... Los transferimos. En realidad lo que creo que pasa es que yo lo comento hablando de justamente si tenemos que diseñar una inteligencia artificial que sea de soporte docente, un sesgo que no es culpa de la computación, sino que es de la máquina, sino que es culpa más bien de nosotros o nosotras, es si yo, por ejemplo, enseño historia de México, por decirlo así, y solo le doy contenidos de autores anglosajones, ya hay un sesgo. Exactamente. Que no es culpa de la máquina, es ¿No? más bien de quien provee esos contenidos. ¿Por qué? Porque ya le estoy formando una visión artificial a mi inteligencia artificial con esta postura de estos autores anglosajones. Y creo que coincide mucho con esto que tú dices. También por eso es necesario la participación de muchas disciplinas, ¿no? Sí, claro, o sea, no podemos dejarlo de lado, o sea, de hecho, tanto procesamiento de lenguaje natural, lingüística computacional, ingeniería del lenguaje son áreas completamente multidisciplinarias, o sea, multidisciplinarias. No se está haciendo una inteligencia artificial para solo un área, o sea, ya está en muchos campos, medicina, computación, sociales, humanidades, administración, o sea, en todas las áreas, o sea, bueno, al menos ahora no me viene a la mente un área en la que no esté involucrada la inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver, pero ahí viene otra, ¿no? O sea, ¿qué vamos a querer del lado de ingeniería? Que la respuesta nos la den rápido y directa, ¿no? Pero ¿qué vamos a querer del lado de la parte humanística? Como que nos vayan explicando. Entonces, o sea, notas como si es como súper complejo, o sea, en realidad sí es complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo doy la respuesta? Y ojo, la respuesta la van a dar de acuerdo a lo que se entrenó y de acuerdo a lo que se considera, de acuerdo a cómo el algoritmo funcionó en ese momento. O sea, si no te quedas... la idea de tener este tipo de herramientas es dejar al usuario lo más contento posible. Eso siempre debe de ser, ¿no? Entonces, con la respuesta que se le da, por eso justamente también vienen y nos dice, ¿deseas que le ponga esto como para que quedes más contento, no? O sea, tenemos que crear algo en el que nuestra prioridad sea el usuario y la usuaria, o sea, la persona que va a tener como que esa herramienta final. Por eso ¿qué pasa si tenemos una herramienta que te dice no tengo la respuesta? Híjoles, pues ya no la quieres usar. Entonces, y sucede en la vida real, si alguien te pregunta ¿dónde está tal calle? Y tú le dices no sé, porque no lo sabes, te enojas, o sea, como respuesta, pero si le dices,
váyase por acá y pierdes más a la persona, queda muchísimo más contenta, ¿no? Ujú. Y así como que, ¿cómo, no? Entonces, eso que es tan natural y tan innato de las personas, es lo mismo que sucede con las herramientas de inteligencia artificial. En lugar de que digamos, pues, no sé, o así tratamos de darle una respuesta. Entonces, ¿cómo orientaría o cómo podría dar lluvias de ideas? Si fuera, por ejemplo, si me comentaras más, ok, va a ser una inteligencia artificial, ¿para qué? Para trámites administrativos, no sé, un bot, para que sea, por ejemplo, de dónde dirigirme de un lugar a otro, ¿para qué? O sea, dependiendo de eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que orientarlo es al contexto. Es muy Sí, sí, importante sí. nuestro contexto. Es lo esencial, nuestro Muy bien. contexto. Y aparte de nuestro contexto, ver cómo va a responder, porque ya comenté de la fraseología y entiendo que ahora todos sabemos qué onda con la fraseología, pero ¿qué sucede? Porque hay fraseología súper específica para medicina, súper específica para administración, súper específica para ingeniería. Y entonces imagínense que todo eso lo sepa. No sabemos todo, ni nosotros sabemos de todo. Entonces hay que ir como poco a poco para ir atacando y después, insisto, conforme vaya aprendiendo, ese es el principio. El principio de la inteligencia artificial es aprender como aprendemos nosotros, tal cual. Entonces lo tenemos y una vez que lo tenemos, ¿cómo lo utiliza? Y bueno, ahí quiero tocar otra parte que es muy, muy importante. Tenemos las herramientas, pero también lo que aún nos falta y que yo veo como un nicho de oportunidad es que utilicemos esas herramientas, incluso el lenguaje, de manera responsable. Sí, sí. Porque eso es así como que, híjole, es otra cosa que no estamos viendo. Es algo que, bueno, también noto, ¿no? Hay muchos, ahora hay como el boom, veo muchos cursos de capacitación docente en inteligencia artificial aplicada a la docencia o inteligencia artificial para las empresas, pero efectivamente hace falta que reflexionemos sobre estos aspectos de cuál sería un ético y un uso responsable de esta herramienta. Para que no se me vaya el hilo, eh, nos has explicado lo que es la fraseología, el procesamiento del lenguaje natural, pero en tu última intervención, tus últimos minutos, introdujiste un concepto que también aparece por ahí, que es el de LLM. Entonces, no sé si puedes explicarnos al público en general qué debemos de entender por LLM, sobre todo porque me parece que va muy de la mano a... Yo saco una conclusión de tu última intervención, que es un aspecto clave y fundamental es cómo entrenamos a la IA. Sí. Eso es clave, pero ese entrenamiento pues va a depender mucho también justo de qué modelo de lenguaje estés utilizando. Bueno, no lo sé, pero si nos pudieras explicar este concepto, porque, insisto, creo que es algo interesante y a veces nos quedamos solamente con lo que el mercado nos brinda, pero es algo mucho más diverso, ¿no? Yo creo que sin que sepamos conceptos, en realidad el procesamiento del lenguaje natural está presente en todo, en todo. O sea, ponía en una charla reciente, fue así como que comentar acerca de los autómatas y cómo fuimos modificando esos autómatas. Por ejemplo, están los famosos autómatas de Jack and Rose. ¿Y por qué se los pongo aquí? Porque hubo uno que lo que hacía se llamaba el dibujante y dibujaba tal cual. Pues ahora es súper común que un niño tenga un dispositivo y se ponga a dibujar, ¿no? ¿Qué es un LLM y por qué toco esa parte? Un LLM es un modelo grande de lenguaje. Desde ahí ya nos está diciendo mucho. Necesitamos muchos datos para poder generar información. Entonces, la famosa IA generativa. Entonces, ¿qué es la IA generativa? Generar. O sea, es como yo pensaría, la forma más fácil de explicarlo es un generador de contenido. Alguien que no tiene pena y que va a hacer lo que se le está pidiendo. Entonces, le pedimos una imagen y nos la da, ¿no? Que el ojo chueco, 3 ojos, 4 brazos, no importa porque es lo que le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que toma un conjunto de datos, tiene que ser enorme y con eso aprende, sí, pero va a aprender estructuras lingüísticas, va a aprender
donde lleva signos de puntuación, va a aprender muchas cosas y eso lo que va a hacer es que lo va a generar de acuerdo a lo que nosotros o a las indicaciones que nosotros le estemos dando. Entre mejores indicaciones, el famoso prompt, entre mejor llenemos el prompt, mejores resultados. Y le puedes decir en qué tipo, etcétera, etcétera. Pero lo primero que necesito son datos. Genera contenido, texto, audio, imágenes, canciones, párrafos, una tesis, etcétera, 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 ¿sale? Y ahí queda. ¿Qué hay detrás? Algoritmos, ¿sale? ¿Qué hay detrás? Datos y sobre eso se genera. Por eso yo digo que la manera más simple es de decir que es un generador de contenido, un youtuber, ¿no? Está bien, muy bien. Oye, Belén, nos estamos acercando al final de la entrevista, pero hay una cosa que quisiera preguntarte, porque sé que además eres muy activa y demás. Como tú sabes, una de las ideas detrás de este proyecto de algoritmo femenino es justamente también visibilizar más las aportaciones de las mujeres en el ámbito de la tecnología, ¿no? La tecnología digital. Yo sé que participas de una red de mujeres y tecnología. ¿Puedes contarnos un poquito de esta red? ¿Qué es lo que hacen? Porque me parece como muy interesante que la audiencia conozca que también existen otros espacios en donde podemos conocer mucho más historias de mujeres que están transformando la tecnología. Bueno, ahí voy a decir algo. Cuando recibí la invitación fue así como que me quedé sorprendida porque la invitación para esto estaba dirigida hacia efectivamente mujeres, pero sobre todo que estaban dejando como que esa huella. Rescato eso porque yo me quedé así como que yo te estoy dejando huella. Me encantó haber recibido la invitación y ahora que lo mencionas, que dices que hago muchas cosas, efectivamente, solo he comentado una partecita y también ahí voy a retomar la primera pregunta del inicio, de por qué de compu pasaste al lenguaje, ¿no? Y pues no, en realidad complementé, pero los proyectos sobre los cuales o yo utilizo la inteligencia artificial para apoyar proyectos totalmente sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver que el lenguaje no es solo lo que hablamos, o sea, es escrito, lenguaje de señas, corporal, etcétera. Entonces, a mí me gusta esa parte. ¿Cómo llegué a otros grupos en los que participamos solo mujeres? Pues bueno, hay una asociación que es la Academia Mexicana de Computación, de la cual yo formo parte. Entonces, ahí viene justo la Mujeres en la Computación. Y Mujeres en la Computación es un grupo de investigadoras de todo el país, en el que lo que hacemos, o una de las cosas que hacemos es motivar a las infancias a que se desarrollen en áreas de STEM. Hacemos colaboraciones, de hecho en general en la academia tenemos colaboraciones, también participan hombres, ¿no? Pero específicamente para mujeres en la computación, pues es entre nosotras, entonces que haya esta parte de sororidad. De hecho tuvimos un premio por eso, porque entre todas nos ayudamos. Yo considero que mucho del crecimiento que he tenido para poder apoyar a otras mujeres, pues es gracias a esto y que a mí me gusta, porque siento que a pesar de que está la inteligencia artificial, a pesar del año 2025 en el que vivimos, todavía hay muchas cosas que a las mujeres no se les permite. Terminas la carrera y no puedes estudiar una maestría porque necesitas ponerte a trabajar, o no puedes estudiar todavía tal cosa porque es dirigida hacia otro tipo de comunidad. Entonces, en Mujeres en la Computación tratamos como que de romper esas barreras, motivar a cualquier tipo de persona. O sea, tengo así como que anécdotas, Sí. colegas que se han hasta disfrazado para hacer obras de teatro y explicar, etcétera, etcétera. Y es una de las cosas que a mí me gusta. Entonces, ¿qué es? Es Amexcom, así tal cual, Academia Mexicana de Computación, y ahí está justo el grupo de Mujeres en la Computación. Estupendo. Yo creo que te estaremos invitando en otra ocasión para que nos puedas contar junto con otras colegas Claro. sobre este trabajo que hacen en la asociación. Claro, será un gusto. Bueno, yo la verdad es que ya para terminar te quiero decir que disfruté mucho la charla de este episodio. Escucharte me hace recordar
nos hace recordar que detrás de cada interacción que hacemos con la computadora y más ahora que utilizamos la inteligencia artificial, hay personas, Sí. que hay contexto y que hay significado. Y que el estudio del lenguaje natural justamente lo que busca es hacer más humanas estas tecnologías. Melén, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, amigas y amigos, a propósito de la fraseología, hay los vidrios. Síganos en redes sociales, por favor. Denle like a este episodio y no dejen de seguirnos. Gracias. Hasta luego. Gracias.